latigazos, 50 latigazos, o desmembrar el cuerpo de un ser humano, de alguien que se atreva, mexicano, mexicana, a criticar a quienes ostentan actualmente el poder. ¿Qué sigue? Después de lo de ayer, después de lo que vimos en el Senado de la República a través del canal del Congreso, donde un ciudadano que criticó acremente, que reprochó acremente al senador Gerardo Fernández Noroña por estar en un salón VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un abogado de apellido Velázquez de León, ayer le ofreció una disculpa en el Senado de la República debido a que Fernández Noroña, el presidente de la mesa directiva, lo obligó a hacerlo públicamente a través del canal del Congreso, luego de que prácticamente, usando los recursos del Estado, embistió al ciudadano que probablemente exageró, se exacerbó por reclamarle a Fernández Noroña porque se encontraba en una área de las VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, si él se decía austero y además estar con los postulados de la austeridad en la Cuarta Transformación. ¿Qué sigue? ¿Latigazos? ¿Sanciones punitivas? ¿Cárcel? ¿A quien se atreva a criticar a quien ostenta el poder en México? Esa es la pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que lleva en estos momentos a quienes ejercen el poder para evitar cualquier tipo de crítica, reproche, reclamo que se les haga, porque son figuras públicas, porque forman parte del contexto nacional y porque forman parte también del Senado de la República, del Congreso de la Unión? Por eso pregunto, ¿la sentencia ahora será 20 latigazos a quien se atreva a criticar a un gobernador, a quien se atreva a criticar a un diputado federal, a quien se atreva a señalar a una senadora, a un senador? Pues sí, a lo mejor para allá vamos, porque en una república democrática no suceden estas cosas. Este señor que osó en criticar a Fernández Noroña tuvo que disculparse públicamente, tuvo que humillarse, tuvo que arrodillarse y decir: perdóneme, Gerardo Fernández Noroña, ilustre señor de la patanería, discúlpeme, no fue mi intención reprocharle qué hacía un militante activo de la Cuarta Transformación en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. ¿Qué sigue? Voy a leer algo que me llamó hoy la atención en la primera parte de la columna Templo Mayor de Reforma, publicada hoy. Lo voy a leer textual. De no creerse lo que pasó atreva siquiera a hacer una crítica, y eso, quién sabe, porque esto se puede convertir en acciones punitivas, o bien se puede convertir en acciones completamente ya hacia la humanidad, hacia la integridad física de quien critique o señale. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos en donde el que antes se quejaba de la censura, el que antes se quejaba del señalamiento, al que no se le permitía hablar, al que le tumbaba
el que pía a los policías o desafiaba a los policías, a quien incluso llegaba a agredir a elementos policíacos allá en la Ciudad de México, en sus manifestaciones. Hoy, desde el poder, porque es desde el poder, hace uso de toda la fuerza que le da el Senado de la República, el Congreso de la Unión, para que un ciudadano que tuvo la mala idea de criticar al presidente del Senado de la República se convirtió en esto, en una disculpa pública, arrodillado, porque si no lo hubiera hecho, pues seguramente lo hubieran metido a la cárcel por expresarse, por decirle a Fernández Noroña que qué tenía que estar haciendo en la sala VIP del aeropuerto cuando él se supone que es pueblo. Pero bueno, lo que sigue ahora es probablemente los latigazos o que te lleguen a cortar la lengua. Esa es la pregunta para el régimen actual. Esa es la pregunta para gente como Fernández Noroña y otros más que pretenden imponerse, que pretenden avasallar, que pretenden callar cualquier comentario, crítica, cualquier disidencia. Y coincido con la columna de Reforma cuando dice: Nicolás Maduro se quedó en pañales si comparamos a los actuales próceres de la Cuarta Transformación, hostigando, amenazando, sí, incluso hasta de muerte, sin ningún temor, porque pareciera que eso no importa. No importa. No interesa. Aquí la única ley que se puede respetar es la que emana de quienes en este momento ostentan el poder. Aquí no hay matices. Aquí o estás conmigo o estás en mi contra. Y si estás en mi contra, eres un traidor. Y si estás en mi contra, eres un chayotero. Y si estás en mi contra, no mereces hablar. Porque si te atreves a hacerlo, te aplastaremos con todo el peso de la ley. Los latigazos en puerta. Seguramente el castigo que seguirá después del desagravio. Además, no lo dude ni tantito que el SPR, el sistema de radio y televisión público, pueda transmitir esos latigazos como una especie de ejemplo para quienes pretendan expresarse. Pues se me hace que para allá va.